Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden ver a través de Punto de Vista, rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Conversamos con el exsecretario de Hacienda Departamental, Adolfo León Palacio Sánchez. Cuando él fue diputado de Antioquia, aproximadamente hace unos 6-7 años, hizo la denuncia respectiva que hoy hace que la Fiscalía General de la Nación impute cargos al exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Sergio Fajardo Valderrama. ¿Cuál es el motivo? El empréstito que hizo en dólares con Corbanca en su momento, antes Health Bank, por 77 millones de dólares. Recursos que no se utilizaron para hacer ninguna clase de inversión, ni para hacer puentes, ni carreteras, ni escuelas. No, esos recursos se invirtieron, mejor, se gastaron en el pago de la deuda interna que tenía el departamento de Antioquia. Pues eso le salió medianamente chimbo. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque ese mero crédito hoy le deja unas pérdidas al departamento de 600.000 millones de pesos. Yo quiero, antes de que conversemos con Adolfo León Palacio Sánchez, mostrarles un videito de lo que ellos hacían en su momento, de cómo hablaban estos magos de la palabra. Y quiero que escuchen y vean a María Eugenia Escobar Navarro, quien fue la secretaria de Hacienda Departamental en su momento, hablando de cómo no se roban la plata, porque los dineros son sagrados. En la Secretaría de Hacienda sí que podemos decir con mucho orgullo que cuando no se pierde un peso, se puede. Como les dije, hablamos con Adolfo León Palacio Sánchez, exsecretario de Hacienda, sobre los detalles, los detallitos, las fresas del postre de este tema que hoy hace parte de la agenda pública y que tiene a Sergio Fajardo bastante embolsado. Vamos a un mensaje y ya volvemos. Le agradecemos al doctor Adolfo León Palacio Sánchez por haber aceptado comunicarse con nosotros. Él es exsecretario de Hacienda Departamental en el gobierno anterior del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, ha sido diputado y ha tenido otros cargos y otras dignidades. Y lo hemos invitado porque usted, doctor Adolfo León, pues ha sido noticia los últimos días en el sentido de que usted tiene de primera mano toda la información del empréstito que hizo el departamento de Antioquia, especialmente en la gobernación de Sergio Fajardo Valderrama, y que hoy hace parte pues de la agenda pública en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación pues va a imputarle cargos al exgobernador Sergio Fajardo, pues por detrimento patrimonial, por realización de contratos sin lleno de requisitos, por una cantidad, por dos delitos prácticamente que son en lo que se basa el berenjenal en el que se encuentra Sergio Fajardo Valderrama. Bienvenido, doctor Adolfo, y gracias por estar acá. Gracias, Rubén. Es un gusto una vez más conversar con usted después de este receso y estoy disponible para lo que usted quiera preguntar. Como tú lo dijiste, no solamente pues tengo el conocimiento del tema por mi condición de secretario de Hacienda, sino también porque fui diputado durante el gobierno de Fajardo. Es que le cuento una cosa, yo aquí haciendo memoria, siendo usted diputado, usted me compartió la información y le estoy hablando sin temor a equivocarme, hace unos 7 años. Más o menos, sí, porque eso ocurrió en el 2013 y nosotros prácticamente en ese mismo año estuvimos agitando el tema en la Asamblea. ¿Por qué? Ahí es donde uno dice, eso durmió el sueño de los justos, pero yo quiero que ahorita antes de que usted me conteste, detallemos cuál es el meollo del asunto, ¿por qué después de 7 años están volviendo a destapar eso? ¿Eso no prescribe? No, porque venía en investigación y porque todo es lento. Yo he ido muchas veces a rendir indagatoria ante el fiscal delegado ante la corte y eso uno como que no nota que avanza, pero ya esta semana me sorprendí cuando la fiscalía se pronunció. ¿Por qué no detallamos, doctor Adolfo, el meollo del asunto?
un préstamo de 77 millones de dólares que hizo el departamento de Antioquia. Los reparos que hoy se hacen es que por no haber tenido como un tope de un seguro para la fluctuación, para la divisa, para el cambio de divisa, pues se endeudó mucho más el departamento en 600.000 millones de pesos. Hoy la deuda del departamento es más de 1 billón de pesos. ¿Qué no se hizo ese tope cambiario ahí, ese seguro? Bueno, Rubén, lo importante también es como conocer el origen del crédito, para qué se iba a destinar ese crédito, que es donde también hay una gran oportunidad de entender la insistencia de que en mi punto de vista y en el de muchas otras personas, pues hubo una acción indebida. Ese préstamo se hizo para pagar o sustituir una deuda de bancos colombianos en pesos. Entonces Sí. uno se sorprende cuando le dicen que se va a endeudar en dólares para pagar una deuda en pesos. ¿Por qué? Porque la fluctuación del dólar siempre es al alza. El peso pues nunca se revalúa con relación al dólar. Ajá. Entonces ya ahí había un riesgo implícito grande, porque tú ya citaste la cifra. No es Bicoca. cualquier 1.000 millones, no es cualquier bicoca. Eso en pesos colombianos es mucha plata y uno no entiende porque cuando se endeuda el departamento en dólares con esos organismos multilaterales, con esos organismos de fomento que dan tasas muy favorables, que dan periodos de gracia, que dan créditos prácticamente subsidiados, se entiende para un proyecto especial, pero endeudar un departamento que ya estaba bien endeudado para sustituir una deuda que estaba en pesos por dólares, uno lo piensa mucho. Y eso tendría que haber tenido mucho análisis, muchos estudios de factibilidad, muchas proyecciones macroeconómicas, mucho análisis y cuantificación del riesgo, que son herramientas financieras que existen. Yo cuando hice mi especialización en EAFIT, por allá en los años 80 y pico, 82, había una asignatura que era exactamente este tema que nos ocupa, la medición del riesgo. Y eso son herramientas estadísticas, matemáticas y modelos que se han corrido y que han sido utilizados históricamente para ese tipo de operaciones. Ellos, Tan ellos, existe. y hay una cosa, doctor Adolfo, y es que, a ver, en ese momento el dólar estaba como a 1.700, 1.000, no, no sé, no Por había debajo de pasado 2.000, sí. estaba por debajo de los 2.000 pesos, y uno dice, ¿sería que esta gente pensó que nosotros estábamos en bonanza y que por el contrario a futuro el dólar iba a bajar? Sí, pensaría que iba a seguir la bonanza de la construcción o la bonanza de la coca, yo no sé. Pero realmente uno no entiende esas decisiones o las entendería si existiera un estudio, un análisis, unos documentos para uno basarse y decir, sí, se midió el riesgo, se asumió y realmente es una operación favorable para el departamento y se puede comprobar que lo es. No hay forma de comprobar eso. Esa operación no fue favorable. Los cálculos diríamos de tendero que se han hecho, hay versiones, perdón, que han hablado hasta de 250.000 millones que se encareció el crédito, Uh -huh. pero son cuentas que se hacen únicamente comparando el valor del dólar en ese 2013 con el valor del dólar en el 2020. Pero si a eso le sumamos lo que se encarecieron los intereses, porque los intereses también fueron pactados en dólares. Sí. O sea, es una deuda que aparentemente en su momento fue una buena, pudo haber sido aparentemente benéfica para el departamento, pero cuando ya usted dice que tiene que pagar en dólares, el encarecimiento es excesivo. ¿Y qué habría allí entonces? Analizar el riesgo. Si yo hago esa operación y como era una operación de largo plazo,
con mayor razón se exigía un estudio de factibilidad, un análisis de sensibilidad, unas proyecciones macroeconómicas para determinar qué era lo mejor para hacer en ese momento. Si se asumía la cobertura, que tiene un costo, o si se iban así como lo hicieron sin ninguna previsión y someterse a lo que realmente ocurrió, que el dólar se encareció excesivamente. Y cuando uno está hablando de la plata de uno, yo no lo haría. Y si es la plata de los demás y más el patrimonio público, menos lo haría sin tomar las debidas precauciones. Pues lo cierto es que la fiscalía la va a imputar cargos y creo que en los próximos días será por celebración indebida de contrato. O sea, no fue una preparada muy grande, doctor Adolfo, obviar eso, dejar eso ahí al vaivén. La excusa de Fajardo en estos días que le escuché es que esos eran unos créditos que venían así. No, realmente los créditos venían. Y entonces yo debo 100.000 millones. Y entonces yo digo, no, pues entonces 100.000 millones de pesos colombianos. Entonces me voy a ir al exterior a prestar, o me voy a prestar en dólares esos 100.000 millones. Y ahí es cuando a uno no le cuadra la operación. Es decir, cuando uno dice, para hacer eso, que era una operación tan grande, que era una operación de largo plazo, que eso no estaba contemplado en ninguno de los estudios, porque yo como diputado estuve en la asamblea y revisé y aprobé, porque también los aprobé, los diferentes presupuestos que presentó Fajardo, y esa operación nunca se hizo pública a la asamblea. Eso se vino a conocer después de. Y realmente eso deja mucho que desear, y yo sé que hay muchos columnistas y muchos orientadores de opinión y precandidatos que para no ser como hacerle gavilla a una persona, entonces se hacen a favor de él para no aparentar pues que lo están persiguiendo, pienso yo. Pero no, usted se me adelantó. No toquemos eso político porque con eso lo vamos a poner en la fresa al poste porque pues desde Bogotá lo están defendiendo. En la W lo defendieron impresionante y hay como cierto ánimo para atacar antes y por el contrario la justicia. O sea, porque estamos atacando la institucionalidad, que es lo que usted acaba de manifestar, porque están tocando a Fajardo, que hoy puede ser uno de los grandes alfiles y como dicen los analistas, podría estar en la segunda vuelta presidencial en las elecciones del próximo año. De todas maneras, yo creo que todavía falta mucha agua bajo el puente, pero eso es lo que se avisora. Continúe, doctor. Yo creo que quieren bajarle la espuma al asunto. sí, indudablemente. Es más, no es tanto bajarle la espuma. Mejor dicho, yo le escuché al doctor Fajardo y escuché a su áulico, el exsecretario de gobierno, el señor Londoño. Santiago Londoño. Santiago Londoño. Y según ellos, plata les vamos a quedar debiendo. O sea, ellos no hicieron nada indebido, todo lo hicieron perfecto. Y mejor dicho, yo creo que la demanda se va a venir es contra quienes la promovimos la denuncia. En la última entrevista que le escuché a Fajardo lo sentí muy embolsado, lo sentí muy preocupado, guiando mucho sin saber de dónde, que no se acordaba de las fechas, que fue que. Yo creo que ahí la que va a parar, claro que me imagino que el gobernador es el ordenador del gasto, pero la secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, también le va a tocar cargar ese muerto. Indudablemente, es que es una decisión de gobierno, y por la cuantía y por el tipo de operación, no es solamente la secretaria de Hacienda, son varias secretarías que tienen que ver en eso. La Secretaría General, o sea, la jurídica, la Secretaría de Planeación o el secretario de Planeación, porque es un tema, el tema del endeudamiento, de lo que nos vamos a endeudar y cómo se trabaja entre Hacienda y Planeación. Eso no es algo que el secretario de Hacienda de turno lo saca de un cubillete, ¿no? Eso es un estudio que se hace de en cuánto nos podemos endeudar para poder construir o ejecutar plan de desarrollo.
Ahí por lo menos la fiscalía fue clara en manifestar y en explicar que no quiso dictarle medida de aseguramiento a Fajardo, ya de meterlo a la casa por cárcel, porque no era funcionario en este momento. Pero la cosa iba para allá, es que el asunto es bastante preocupante. A ver, yo en ese punto pues sí no tengo mucho conocimiento, pero lo que uno deduce es que a estas alturas, después desde el 2013 a esta fecha, más de 7 años, casi 8 años, perdón, no pueden aparecer como por arte de magia los estudios que el señor dice que se hicieron, porque yo los estuve buscando, los estuve solicitando, lo que existen son unas actas que prácticamente de unas reuniones de un comité financiero que presidía y manejaba la Secretaría de Hacienda, que lo hacían, donde no participaban otras secretarías, sino únicamente la Secretaría de Hacienda y sus subalternos. Pero no hay ningún soporte, ninguna justificación, ningún estudio ni ningún análisis. Usted se dio cuenta, mi querido doctor Adolfo León, sobre la columna. Yo sé que usted la leyó, yo también me la leí. La columna de Néstor Humberto Martínez, es fiscal general de la Nación, que sacó este fin de semana en El Tiempo, fue durísima contra Sergio Fajardo. Y ya metámosle lo político al asunto, que usted sí puede hablar de política en este momento, y es cómo creen los colombianos o algunos sectores que con las evidencias que tenemos en Antioquia, póngale la fresa al postre con esto de Helbam y Corbanca, y Sergio Fajardo, y la gente cree que este señor puede ser presidente del país y administrar. Es como regular administrador Sergio Fajardo. ¿Usted qué opina de la columna del exfiscal? Yo creo que el señor Néstor Humberto dio en el clavo, porque se trata de es un contrato. Definitivamente un crédito es un contrato. Un crédito público es un contrato. Y yo voy a seguir todos los pasos que la ley 80 exige para la contratación. Yo tengo que hacer la debida planeación, los análisis de sensibilidad, las proyecciones, tengo que mirar los pros y los contras, en fin, tengo que soportar muy bien la decisión de un contrato de tamaña cuantía. Y no se puede haber obviado todos esos pasos de la debida planeación, de la previsión, del salvaguardar el patrimonio público en esa operación, porque es absolutamente insólita. Vea, le cuento, Rubén, esa operación es tan in sui generis que en la contabilidad pública era uno todo encartado donde acomodaba eso, porque siempre la deuda externa, la deuda externa, lógicamente, casi toda pues es en dólares. Y es exótico hablar de una deuda interna en dólares, inclusive que eso no existe ni en el manual de las cuentas de la Contaduría General de la Nación. Entonces, eso a la larga es un crédito interno, entre comillas, pero ¿a quién se le ocurre una operación de crédito interno hacerla en moneda extranjera? Pues, porque eso era para pagarlo aquí a bancos nacionales, a la banca claro, nacional. Es que los que se beneficiaron y el gran negocio fue el banco, en ese entonces, Corbanca, Helbam y ahora Itaú. Nosotros cuando llegamos hablamos mucho con el banco, hicimos muchas reuniones. ¿Para qué? Para tratar de monetizar ese crédito, es decir, convertirlo a pesos. ¿Qué reuniones no hicimos? ¿Qué propuestas no tratamos de sacar adelante? Y ellos fueron completamente reacios. Es que es una operación muy atractiva para claro, para banco. ellos. Claro, para cualquier banco. Claro. Entonces, indudablemente el que se benefició fue, lógicamente, un banco. Fue la banca. Óigame, ¿cuánto hubiese costado ese seguro de cobertura cambiaria si se hubiera hecho en ese momento? Porque uno diría,
Hombre, lo que pasa es que si yo pago ese seguro de cobertura cambiaria me saldría muy costoso, mejor lo dejo ahí, tiro un caricellazo y afronto ese riesgo. Pero ¿cuánto costaría eso? O hubiese Eh, costado en su momento, pienso yo. sí, porque realmente el dato habría que pues, actualizarlo. Yo no tengo conocimiento en ese momento cuánto les cotizaron, porque ellos lo Sí. cotizaron. En las conversaciones con Hellbank, ellos nos manifestaron que en su momento le habían cotizado al departamento la cobertura, pero no tuvimos conocimiento de la cuantía. Sin embargo, muchas empresas o una gran parte de empresas que trabajan en moneda extranjera acuden a la figura y ese es un producto financiero que lo venden todas las compañías de seguros y el sistema financiero. Entonces, ese producto, si se comercializa, es porque se necesita. Claro. Es más, yo quiero contarle anecdóticamente. Eso hace ya algunos años que hubo una discusión y un debate muy fuerte en el Senado, porque ya aquí fue al contrario. Decían que Ecopetrol había pagado unas coberturas que parecían exageradamente caras. Ujú. Y entonces le estaban haciendo el debate al gerente de Ecopetrol en el Sí, sentido de que ese crédito pues, se había encarecido mucho con esa cobertura. claro. Pero lo que quiero significar es que esta gente dice que es que un gobernador o un funcionario público no puede prever, ni son pitonizas, ni son adivinos. Ujú. No, es que eso existe, ese producto existe, esa realidad es una realidad del mundo de los negocios. Y cuando yo hago una operación, entre más largo sea el plazo, mayor es el riesgo. Y lógicamente aquí el plazo alto, porque también hubo un periodo de gracia, que esa es otra situación. Es que Ujú. ellos hicieron ese crédito, pero no para pagarlo ellos, sino para que lo empezáramos a pagar en el gobierno de Luis Pérez y después en el gobierno, en este gobierno en que estamos. Claro. Entonces, O sea, ellos endeudaron más el departamento, o sea, hicieron una mala pero para que jugada, paguen los otros, que para que paguen paguen los los otros, o otros. sea, completamente. Ajá. Y además hay una cosa muy distinta, que hubiera sido de pronto un préstamo en dólares para una inversión, pero era un préstamo en dólares para pagar plata en bancos nacionales, que Exacto. es lo más sui generis que uno ha visto ahí en estos grandes administradores. Sí, y yo no sé, pues, porque hay gente que es del sector financiero, la secretaria de Hacienda viene del sector financiero, entendí. Aparte, pues, de ser gerente, tuve algunos carguitos por ahí en entidades financieras y el gobernador, que es un gran matemático. Claro, ahora que usted menciona a, a María Eugenia Escobar, eh, que ella hubiese tenido, claro que para el monto que prestaron es muy alto para los 7 millones de acciones que tenía esta señora Escobar Navarro en Gelbank, que fue lo que absorbió Corbanca finalmente. Sí, Pero de todas maneras deja eso cierto, como cierta suspicacia ahí. Puede que no sea significativo y ya desde Bogotá lo desestimaron, ¿no? Pues allá pues que son donde mandan, pero sí deja como una suspicacia ahí como aburridora, no, uno no puede ser parte y parte. como medianamente honrado o medio ladrón, Sí. no. Entonces, yo creo que uno tiene que ser claro. Y yo, cuando me enteré de esa situación, que me pareció que al menos debiera de haber sido conocida por el Consejo de Gobierno para que nombraran un secretario ad hoc para Ujú. manejar ese negocio. Pienso yo, pues, eso pues, es un disimulo, pero bueno, existe la figura. Pero cuando yo veo que esa señora y sus familiares son accionistas, y lo digo porque tuve acceso al listado de los accionistas del Hell Bank, yo me sorprendí porque el señor predicaban siempre que en Antioquia no se pierde un peso, que Sí, son impolutos, los dineros son sagrados. que las ratas éramos los diputados y resulta que la cuestión iba a ir a por otro lado, porque realmente yo, al menos yo como funcionario, me hubiera apartado de esa operación si yo tuviera que ver algo con ellos o mi familia. La otra visión del cuento, para ir redondeando esto, como se va de rápido, y es
Fajardo hoy está en la baraja de los candidatos presidenciales, de los aspirantes, hoy aspirantes presidenciales que tendrían oportunidad de acariciar la banda presidencial. Esa es otra mirada. ¿Será que esta circunstancia de la fiscalía es porque le quiere bajar también el perfil a esa aspiración presidencial? ¿Cómo lo ve usted? O pura coincidencia? Bueno, Rubén, esa es la pregunta, pues, la pregunta más importante, porque yo no lo veo así. Yo siempre lo he visto con un sesgo de una operación financiera donde hay que tener una serie de criterios técnicos, una serie de precauciones y una serie diríamos, de ser muy cuidadoso con en el manejo de lo público. Y resulta que en esta ocasión no fue así. Eso empezó, yo no sé cuántas veces he ido yo a la fiscalía, he ido muchas veces. Han venido aquí inclusive los fiscales delegados ante la corte. Nunca he tenido que ir a Bogotá, siempre han venido aquí, se han desplazado aquí al búnker de la fiscalía. Y uno, por la orientación de las preguntas y por el conocimiento del tema, uno dice, no, esta gente, pues las preguntas son todas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, económico, desde el punto de vista del daño que pudo haber sufrido el patrimonio público. Me parecieron inclusive personas que conocían mucho el tema y que estaban con mucha solvencia técnica y mucho conocimiento. Ya. O sea que tintes y eso no. No le veo, porque eso empezó hace mucho tiempo. Es que yo no sé qué ha pasado y hay otras cosas que están por reventar y que no revientan, como es la contratación con la urgencia manifiesta. Sí, sí. Que era para mantenimiento de vías, y a eso hicieron carreteras, puentes, hasta escuelas hicieron con eso, y era una urgencia manifiesta. Por ejemplo, el puente de Abejorral, que es un puente, para llegar a Abejorral, que es un puente de una tecnología novedosa, en concreto atirantado, que costó miles de millones. Ese puente lo hicieron sin ninguna licitación y lo hicieron con cargo a la urgencia manifiesta. Claro. Eso no era urgencia manifiesta. Y eso no ha reventado todavía, para que no digan después cuando reviente que es que le tienen inquina. Era político. Es político. Ajá. Irse en contra de la justicia por estos días, cuando ya empezamos una jornada electoral que tiene su grado de complejidad, como que no funciona, porque por ejemplo yo veo lo de el doctor Aníbal Gaviria y uno dice, pues pucha, si hubiera quedado callado desde el principio, ahí estuviera gobernando, pero salió envalentonado a cuestionar el fiscal, a cuestionar que estaban en contra de la justicia, de la institucionalidad, etcétera, etcétera, del debido proceso, de no sé qué, que es por esta ley, que es por esta otra, y vea, y creo que aquí quieren hacer como lo mismo, se le puede ir hondo a Fajardo. Hombre, hay que ser respetuoso. Yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso, no solamente decirlo. Yo acato el fallo, yo no sé qué, pero a su vez propongo unas ideas descabelladas. Señor, tuvo la osadía de sugerirle al fiscal que nombre un comité técnico que reemplace a la fiscalía y que haga, pues, como que la justicia aquí fuera cada quien la amaña a su medida y a sus necesidades. Porque es que esa es la técnica de él. Recuerde usted, doctor Adolfo, cuando lo de Orbitel, que Marta Cecilia Vélez, que era contralora, que era contralora, que empezó la investigación, y inmediatamente Fajardo hizo trasladar la investigación a Bogotá para que Turbay Quintero se la archivara. Sí, señor, usted tiene ahí toda la razón y son las cosas que uno se pregunta. Ese negocio se empezó aquí en Medellín, en la fiscalía, y va a dar a Bogotá. Sí. Alguna mano hubo por ahí y de pronto no le salió la jugada como la pensaron. Sí, sí, de todas maneras,
Yo creo, doctor Adolfo, que lo que toca es como esperar el desarrollo, cuáles son las decisiones que tome la Fiscalía más adelante. Lastimosamente para Sergio Fajardo, en este momento se inició ese pleito, esa investigación se inició en una jornada preelectoral muy importante donde él figura, y eso obviamente vuelve un berenjenal y una mazamorra a todo, porque le meten lo político, más esa responsabilidad fiscal e inclusive penal que él tiene con respecto a ese caso en particular, ¿o no, doctor? Sí, realmente a uno lo que le duele de todo esto es el detrimento del patrimonio público, porque quienes salimos pagando esas decisiones de pronto apresuradas o de pronto no bien planificadas, lo pagamos somos nosotros. Toda esa plata que se ha perdido, hay cuentas que hablan hasta de 250.000 millones y puede ser más, porque hay que mirar también cómo se encarecieron los intereses. Esa plata es inversión que deja de ser Antioquia y es plata que se ganan los bancos. Y que hay que pagar. Y que hay que pagar y que ya se está pagando. En el mismo gobierno del doctor Luis Pérez se pagaban los intereses, porque eso sí no le dan a uno periodo de gracia. Yo no he visto ninguna, yo no he visto aplicar una acción de repetición a un funcionario. Por ahí sí hay casos, pero son sumas que no son tan grandes. Pero son muy chiquitos. Sí, exactamente, sí, tienes razón. Eso, uno de esa figura pues no es tan fácil de aplicar, o no ha sido pues como lo común en el sector público, pero eso sería una experiencia y una lección muy grande para los administradores públicos, en el sentido de que deben de cuidar esa plata como que fuera de ellos. Claro. Y que les doliera como que fuera de ellos, no sí. Como que eso es ahí del común, y eso a nadie le duele, ¿no? Y a nadie le duele, y uno paga impuestos y enseguida nos van a clavar una reforma tributaria. ¿Cómo le parece? Ahí vamos para otra reforma tributaria que se llama, ¿cómo la llamaron? De financiación de la pandemia. De financiamiento, no sé qué, que para ayudar. Pues nos van a empalar. Doctor Adolfo, mil gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco mucho. Queda muy claro precisamente este proceso, que usted fue precisamente desde que fue diputado del departamento de Antioquia que hizo la denuncia, y ya lo que toca es esperar a ver que actúe la justicia. Muchas gracias. Rubén, pero finalmente, sí, tranquilo. Como nosotros presentamos esa denuncia ante la Contraloría Departamental y la Procuraduría también, yo el fin de semana pasado escuché que la Procuraduría está también adelantando su proceso. Pues no conozco nada, pero sí lo escuché como de una fuente de la Procuraduría. Y de la Contraloría, entiendo que lo que se hicieron fueron unos traslados. La Contraloría Departamental pues prácticamente no hizo nada, porque lo que hizo fue chutarle la pelota a las otras entidades de control. Sería muy bueno que tanto la Contralora actual como el Procurador actual, la Procuradora actual, pues la doctora Cabello, tomen decisiones frente a ese tema y que no lo dejen así como en puntos suspensivos. Y que haya un poquito de celeridad, a ver qué pasa, ¿no? Indudablemente. Doctor, muy amable. A usted. Está muy bien, Rubén, gracias.